¿Qué pasa, trons? Aquí os traigo este vídeo para enseñaros a poner el chat en vivo en vuestros streamings de YouTube mediante la aplicación OBS. Lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación, obviamente. Para descargar la aplicación usamos el enlace que os dejo en la descripción del vídeo y tenemos las tres plataformas. Windows, tenemos la plataforma de Apple y tenemos la plataforma de Linux. Bien, en este caso usaremos la plataforma de Windows. Yo estoy usando un sistema de Windows 10 Home de 64 bits, pero también tenéis la versión de 32 bits. Le damos a descargar instalador y nos comenzará la descarga, que en el navegador Chrome sale aquí abajo, y cuando esté lista simplemente tenemos que darle doble clic. Nos preguntará si deseamos darle privilegios de administrador, a lo cual tenemos que decir que sí, y se nos abrirá esta ventana. Pulsamos en Next y en I agree. Este es el directorio de instalación que podemos cambiar, pero lo voy a dejar por defecto. Next. Aquí nos dice si queremos elegir algún componente como los plugins para las cámaras RealSense, que en mi caso no lo voy a instalar, eso ya es algo que tenéis que decidir vosotros. Y le damos a Install. Dejamos que la instalación llegue a su final y Finish. Se nos abrirá la aplicación OBS y si queréis ejecutar el asistente de configuración automática podéis hacerlo. Yo no lo voy a hacer. Bien, para añadir el chat le damos aquí al más y a navegador. Y cambiamos el nombre de navegador si queremos, pues por otro, como por ejemplo chat vivo, por ejemplo. Y aceptamos. Aquí, en esta línea que nos sale aquí, donde pone URL, debemos pegar la URL de nuestro chat en directo. Para eso nos vamos a YouTube y donde sale chat destacado, veremos que hay tres puntitos al lado de la tuerquita. Estos tres puntitos de aquí, estos, los pulsamos. Y seleccionamos abrir en otra ventana. Se nos abrirá el chat, como veis, en este pop-up, o como queráis llamarlo, y copiamos esta URL. Así, botón secundario y copiar. Ahora volvemos al OBS y justo en esa línea que pone URL lo borramos todo y pegamos esta dirección que acabamos de copiar. También recomiendo cambiar el formato del ancho para que no nos ocupe media pantalla. Yo lo pongo a 400, pero lo puedes poner a 200. Le damos la dimensión que queramos en la pantalla y le damos a aceptar. Como veis ya nos sale el chat, pero nos sale así un poco cutre. Básicamente con el fondo blanco, nos impediría ver lo que estamos retransmitiendo. Entonces ahora os voy a enseñar cómo hacer que se vea transparente y más bonito. Como veis, si yo ahora escribo aquí, mente fría, acabo de escribir, sale escrito en el otro chat. Bien, ahora nos vamos a esta segunda dirección que os dejo en la descripción del vídeo, que os sale aquí en pantalla también, donde elegimos las fuentes, los avatares, los colores de los nombres. Aquí elegimos, por ejemplo, la línea de fuera de las letras, yo lo pongo en 1. Si queremos que se vean los avatares, el tipo de letra, si os fijáis va cambiando el tipo de letra del nombre de usuario que escribe. También podemos cambiar el tipo de letra del mensaje y el tamaño. A mí me gusta que sean iguales. Esta está a 18, la voy a dejar a 20, puedo ponerlo a 21, a 24, pero la voy a dejar en 20. Igual que la fuente del nombre. Podemos cambiar el tipo de letra
Esta no me gusta. O bueno, sí. Y también podemos cambiar más parámetros, pero algo importante es la animación. La animación de entrada y los milisegundos que tardan en entrar. La de salida, lo que tarda en salir. Si clicamos aquí y le damos a Play Animation, podemos ver la animación que nos sale en el chat de ejemplo. Yo os recomiendo marcar las 3 casillas. Ahora nos vamos al pie de la página donde pone CSS y veremos que tenemos un código CSS que deberemos copiar, entero. Aseguraros de que lo copiáis completo, incluso hasta el último corchete que sale aquí. Eso nos indica que hemos llegado al final. Y ahora botón secundario y copiar. Y volvemos al OBS, marcamos donde pone chat vivo y le damos a la tuerquita y nos sale propiedades. Seleccionamos las propiedades y borramos en CSS personalizado todo lo que ponga. Botón secundario, paste, que es pegar. Nos aseguramos lo del corchete y le damos a aceptar. Y veis, automáticamente es transparente. Le podemos dar el tamaño dimensionado que queramos, respetando siempre las medidas que hemos dado de 400 por 600. Ahora, para que veáis más o menos cómo funciona, escribo aquí, por ejemplo, prueba de chat, lo envío y veréis que sale en el chat bastante más bonito o más decente que el anterior. Ahora vamos a hacer una prueba haciendo una captura de la pantalla y veis que pone hola, hola, hola. Bueno, hola, hola. El tercer hola como que me lo saqué yo de la manga. Y esto es todo. Espero haberos ayudado fácil, rápido y sencillamente. Os animo a que os suscribáis, que me dejéis el like, que compartáis el vídeo. Muchas gracias por vuestro visionado y nos vemos en el próximo vídeo de Mente Fría. Un saludo a todos y paz.